Bienvenidos a The AI Academy, el espacio donde hablamos de inteligencia artificial. Señores, la inteligencia artificial no es solamente tecnología, es ventaja competitiva, es poder. Hoy tenemos un invitado muy especial, mi hermano Pote. Gracias por estar aquí, mi hermano. Gracias, gracias. Encantado de verdad de estar hablando de este tema que no hay que pullarme mucho para que yo arranque. Sí, sí, sí. Súper interesante, de verdad, y creo que la intención de por qué te invitamos el día de hoy es porque yo creo que tú fuiste una de las primeras personas que yo vi que publicó temas relacionados a inteligencia artificial, que hablaba públicamente de herramientas, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que desde que empezó a entrar como eso a mi radar, desde que tuve la oportunidad de intentarlo, me puse en mailing list para que me dieran acceso a Dalí, como en las primeras ediciones. Sí, la verdad que me llamó muchísimo la atención y como que antes de asustarme de si me iba a quitar el trabajo, más bien me emocionaba de la posibilidad, y esa ha sido como la tendencia y voy lejos en ese rabbit hole. Que bueno, si vemos la cantidad de titulares que salen todos los días, tú hace rato que tendría que estar aquí pidiendo limosna, estaría tú aquí. Claro, claro, eso, sí, eso siempre es como la primera cosa. Como se dice muchas veces, lo mismo que cuando empezaba la computadora, quien eran diseñadores manuales decían que no me iba a quitar el trabajo, al final necesitaba un Claro, operador. sí. Va siendo lo mismo. Y súper interesante, en ese mismo orden, me gustaría saber cuál fue el momento en que tú sentiste, que tú dijiste, o esa noche, ese día que tú estabas apoyando con inteligencia artificial, que tú dijiste, óyeme, esto va a cambiar el mundo, o por lo menos va a cambiar mi trabajo. Bueno, que desde la primera vez yo creo que uno empezó con Dalí específicamente, creo que fue el primero Mm. con el que yo experimenté, después Mid Journey, en el lado de lo visual, porque era lo primero que experimenté, que eso mismo, tú podías pedir cosas y tú obtenías un Sí. resultado tan, ¿verdad? Como o sorprendente. Primero eran esas cosas que era muy volada, como que no sabía ser sutil nunca. Siempre tú pedías una cosa y te lo daba como un montón de rayos láser, Ujú, ujú. pero después empezó a ser mucho más preciso, mucho más específico, más friendly la plataforma, porque antes mi journey en Discord era como una cosa caótica. Sí. Eh, pasa todo el tiempo. Es que yo creo que esa sensación ha sido como que decenas de veces a través de los últimos 5 años. Sí. Cuando vi ChatGPT por primera vez, sí, porque una cosa eran las imágenes, pero cuando yo vi a nivel de Texto. pensamiento y proponer una cosa generada desde la nada, eso fue algo que me voló la cabeza y empecé a mandarle videos a amigos, mira esta vaina, escríbeme una novela de qué sé yo qué. Y sí, ese quizás fue uno de los momentos de quiebre como más grande. Claro, ahora hay una cosa que debemos saber aquí, si te pasó, si lo hiciste, si le sacaste provecho, porque ya tú tenías un nombre hecho como artista en el momento en el que llega la inteligencia artificial. Entonces tú eres de las pocas personas que pudo de repente, me están pidiendo una caricatura, mira mi Journey, toma eso, cuesta tanto. Eh, ¿Te pasó en algún sentido? lo que pasa es que hay muchas cosas en las que no ha sido nunca tan preciso. Todavía al día de hoy, ya sí lo hace mucho más cercano a cosas mías. Yo, por ejemplo, en una que se llamaba Leonardo, me Claro, acuerdo que me, conozco. me pasé feeding into Leonardo muchísimo dibujo para tratar de que lo hiciera, Ujú. pero hacía cosas que se veían feas, tú notabas que no estaban hechos por un humano. Y no, o sea, nunca lo he usado para avanzar, para trabajar más rápido algunas cosas, pero nunca ha podido ser así como de que ven, dibújame esto como lo dibujaría yo y me lo da. No, eso no ha pasado. Es Eso. súper interesante Ujú. ver cómo ha evolucionado esta tecnología. Si alguna persona tienen la oportunidad de revisar la evolución de Will Smith comiendo espagueti, Ah, uno de los, sí, de sí. los benchmarks Sí, sí, sí. más importantes ahora mismo en cuanto a la generación de videos. También saber que la adopción fue súper rápida. Estamos hablando que hasta ahora ChatGPT fue
la herramienta, la aplicación de más rápido crecimiento en la historia. Estamos hablando de casi 200 millones de usuarios en un periodo de casi 2 meses más o menos. Sí. Y hasta el 2024, 1.2 billones de usuarios activos. Wow. Con ChatGPT es una de las, obviamente, que más usé y con la que más intenté también eso de generar las imágenes. De hecho, yo no sé cuántas personas le ha pasado eso, pero hubo un chat en el cual ChatGPT me dijo, ya tienes que usar otro chat. A Acabé. mí me O sea, pasó eso, a mí me es pasó verdad, eso, porque por la iteración, o sea, tú querías que que continuara la incluso más. el truco que yo utilicé fue que en otra conversación como que le di a refresh un par de veces y le pude escribir y le dije: "Óyeme, mira, yo tengo esta conversación", porque en ese tiempo no No existía en la todavía, memoria. que no existía todavía el tema de los grupos de gente, como la organización, Sí, sí, los eh, folders ahí. los Sí. proyectos, todavía no te permitía los proyectos y prácticamente esa era la manera que nosotros utilizamos los proyectos cuando todavía no existían los proyectos. Pues a mí me pasó y era tratando también de usarla de compañero para el dibujo del periódico. Y era ahí, en esa era que yo iba viendo como qué tanto progresaba. Yo le decía, vamos a hacer esta idea. Yo le pedía que me hiciera la imagen. Después yo le decía, no, no está ni cerca. Mira cómo fue que yo la hice. Yo le subía la mía para que fuera y hacía eso todos los días, todos los días. Y nunca llegó, la verdad, nunca llegó a hacerlo como. Y a veces pasaba que incluso utilizando Gemini, que en ese momento tenía otro nombre, Sí. incluso tú decías, genérame este texto, todavía no, el tema de imagen no estaba tan avanzado, pero tú le hacías comparación, tú le decías, yo en mi caso le decía, mira ChatGPT, Gemini me hizo esto, mira a ver si tú lo haces, Ponte la pila. ponte la Claro. pila, así mismo. Ahora, hay una cosa también bien interesante que recordamos esto que se hizo viral del estudio Ghibli y todo, Sí. el que la gente adopta, para el que no ha escuchado sobre eso, se adopta un estilo que es demasiado conocido de arte, se le dice a la IA que lo haga en ese estilo. Eso ya se han hecho virales cosas como esta. Y el estilo poteleche es un estilo conocido, no sé si solo en República Dominicana, pero es un estilo que la gente conoce, el estilo poteleche. ¿Tú has intentado o has pensado en algún futuro entrenar un modelo para que sea capaz de hacer el estilo Poteleche? Bueno, eso era lo que estaba intentando en ese momento con Leonardo. Más que nada, mi premisa era de que si esto va a aprender a hacerlo, yo quiero ser el primero que lo vea cuando lo aprenda. Eh, Ahora mismo yo siento que ya, por ejemplo, Nano Banana, ya Google es capaz de replicar los dibujos muy, o Sí, sea, prácticamente igual, sobre todo dándole referencia de que, mira, le subo uno cuantos dibujos en ese mismo sí. estilo, dame tal cosa, Ujú. es bastante capaz de hacerlo. Y digo Nano Banana porque quizá el que más yo uso, pero yo utilizo FreePic, que tiene como todos los modelos casi ahí está Sí. Flux, Stream, y lo pruebo usualmente con varios modelos, las cosas que hago en general. Y los resultados de Nano Banana de Google son bien duros, sí, Y, sí. y tú has probado el caso contrario, que sería, ok, Mm. yo tengo estos dibujos ya hechos a mi estilo. ¿Qué pasaría si yo le digo, esta caricatura que yo hice, pónmela al estudio Ghibli o pónmela a modo realista o pónmela como un 3D, una caricatura? ¿Lo ha intentado? Sí, incluso en ese momento que estaba toda la cosa del estudio Ghibli, hubo un dibujo del periódico que lo usé, eso, que eran los reporteros del noticiero Poteleche, de que, ¿y qué fue lo que nos pasó? Que sí o qué, y era que se habían transformado de estilo. Creo que es el único dibujo que ha salido que es como en otra onda que no es lo mío, para comentar precisamente sobre eso. Sí, lo he hecho, y hay veces que o hago cosas con mis hijos y le digo, vamos a ponerlo como, Sí. qué sé yo, como unos muñequitos que a ellos les gusta Ujú. y cosas así, claro que sí. Ujú. Yéndonos ya a la parte del trabajo, y tú que vienes del sector de agencias, según Goldman Sachs, dice que la IA va a impactar alrededor de 300 millones de empleos. Estamos hablando de que eso vendría siendo alrededor de un 25% del empleo global. Eso no solamente son obreros, son desde profesionales, content creators, varias de las ramas, incluso dentro de tu sector. ¿Cómo tú entiendes que la inteligencia artificial puede afectar o directamente el sector de la publicidad, que es tu sector? La va a afectar de muchas formas y le está afectando, creo yo. Eh, lo,
lo más básico, o sea, quizá yéndose al mundo de agencias o a gran escala, compañías como Adobe se están viendo afectadas porque ya, eh, es que ya la gente puede crear hasta sus propias Claro. herramientas. Entonces ya cada vez va a verse afectado de muchas maneras. Cosas como crear una campaña, ya hay softwares que empiezan a generar en base a la data de que la gente está dándole clic más al anuncio que tiene el carro verde en vez del Claro. azul y se generan 10 anuncios más de carro verde. Pero Lo que tienen familia le están dando más clic. Entonces ya es la manera en la cual la data es procesada por los agentes que colocan el medio, ya casi chin a chin van a ir sacando al humano de esa parte y el humano va a tener que trabajar más en otra escala. claro. Eh, y así con un montón de cosas, porque en el mundo de producir videos, de hacer cosas, Claro. hace rato que ya tú puedes generar un comercial, básicamente, como Sí. el que antes requería un crew. Y este es Ujú, básicamente solo el inicio. Si tomamos en consideración que ya hay televisiones que están viniendo con inteligencia artificial, ujú. a mí personalmente no me sorprendería que en los próximos años venga una televisión que mientras tú estés haciendo la palomita, tú le digas, mira, yo quiero una película que tenga unicornios volando y cerdos también con alas, y Claro, por ejemplo, para tu niña, y que en lo que se esté haciendo la palomita y tú te sientes, ya hay una película hecha completamente, que definitivamente. tú le das render y esté lista en minutos, quizás segundos en algún momento. Claro. Las posibilidades, y deben de existir versiones de ese tipo de cosas, pero es como que si Netflix tú le dijeras, no, yo voy a ver Nemo, pero yo quiero Nemo sin que la parte triste de tal cosa, o yo quiero que sea Nemo, pero que Ujú. hasta eso, yo creo, como que el contenido va a ser editado para cada quien. Hay muchas posibilidades. Algo que pasa también, así como se amenaza y gente pierde trabajo de una manera, también, qué sé yo, esa persona operador de video que antes dependía de que lo contrataran a un comercial, con su conocimiento puede estarle generando comerciales con calidad, no a las grandes compañías multinacionales, sino a un car wash, a un salón y haciéndole comerciales que le van a contar una fracción, que no le iban a pagar, pero tú quizás ese conocimiento tú lo traduces a otra audiencia que quizás no te iba a contratar por el esquema en el que tú estabas. Y a mí me parece súper interesante esa afirmación que tú estás diciendo, porque por lo menos en esta primera etapa, yo entiendo que la IA no le va a quitar el trabajo a esa persona que quizás esté bien preparada o para ese trabajo físico, sino va a ser la primera línea, por lo menos trabajo repetitivo de personas que ya hace mucho tiempo que no debían estar haciendo ese tipo de trabajo. Sí, eso de nuevo, como cuando en un momento en el que yo entré a trabajar hace 25, 24 años, que empezó a entrar las cámaras digitales de todo. Si sabía que es un comercial de una marca grande, era en película siempre, era 16, 35 milímetros. Y de repente empezó Canon a sacar unas cámaras de mini DV, a sacar otro tipo de y ya estaba primero esa discusión, eso es un disparate, eso no se ve igual, eso que sé qué, pero al mismo tiempo estaba Coca-Cola haciendo un anuncio, no sé qué haciendo un anuncio, y ya empieza a cambiar el estándar. Y ya antes había una persona que su trabajo era poner y quitar los rollos, y esa persona no tiene trabajo. Ujú. Había que ir a revelar los rollos a Miami a un colorista, ya ese otro trabajo que no se usó en ese proceso. Ujú, ujú. Eh, entonces se transforma la industria y esos son gente que van a encontrar, yo entiendo que una manera nueva de hacer lo que hace. Claro, pero hay algo que creo que se vuelve inevitable, que el valor, más en el arte, hablamos de el valor por pieza de arte, Sí, baja cuando estas cosas pasan. El valor por unidad, vamos a decir, porque algo que ha pasado en la música es que tenemos un buen tiempo con música estéreo y eso significa que el que saca música hoy está compitiendo hasta con los Beatles, porque la gente decide si en Spotify escuchar los Beatles o escucharte a ti. Sí. claro. Entonces, ¿qué pasa con las artes visuales? El cine estaba un poquito exento de esto porque la gente ya no decide en Netflix entre ver una película blanco y negro o ver la que salió ayer. Claro. Pero ahora, esto de la inteligencia artificial va a potenciar la parte de los remakes. De repente ahora tú Sí. vas a estar viendo la película de hace 50 años que tú no te gustaba mucho porque no era atractiva la imagen, tú vas a ver un remake que va a lucir súper moderno de esa súper historia que es un clásico. Sí, Ya incluso hay actores, no puedo recordar nombres de cuáles, pero que ya están vendiendo los derechos de su imagen, sí, claro. que pueden actuar literalmente sin actuar. Sí.
Sí, 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 Ahora, eso. te voy a hacer una pregunta que yo creo que genera mucha polémica, que es la parte creativa. Tú como creativo, en el sentido muy amplio de la palabra, creativo como rol a nivel empresarial, creativo Okey. en el sentido Todos más los amplio de la espectros palabra. de la Ujú, creatividad, o sea, desde el arte gráfico a la música, Exacto. diferentes sectores. Entonces, ¿cómo tú ves qué tan creativa, tú como súper creativo, ves la inteligencia artificial? ¿Qué tanto te sorprenden esos resultados? me sorprenden bastante y yo en muchas ocasiones he dicho que ChatGPT es mi dupla creativa. Lo he cambiado en el último año, yo creo, gradualmente, ya 100% creo que lo he cambiado por Manus, que siento que es como menos complaciente que ChatGPT y como que la manera en la que lo he ido graduando me funciona mejor. Eh, Me parece que ayuda mucho. A mí me gusta trabajar con alguien, como pimponear ideas. Me gusta trabajar solo, pero también se llega lejos probando ideas con alguien que tú crees y esa persona te dice algo. Entonces, siento que tengo una dinámica con, con esta herramienta que es similar y le quita un poco el factor humano. Mira, que ya está un poco incómodo decir eso, pero le quita la parte incómoda del humano de, mira, que te di 15 ideas y no usaste ninguna. No está eso, Claro. pero es que el proceso Las une las 15 ideas en tu caso. no, no, o me dice cosas que no me gustaron ninguna, Después pero tú la me hizo a mí llegar a otra a otra conclusión. conclusión. Claro. Entonces, eso por un lado, Pero no se ofende, eso es lo bueno. exacto, y no se ofende. Y también hasta para investigación, mierda, yo estoy trabajando esta campaña, me parece que es una buena idea. Investígame si hay alguna campaña que ha hecho eso o algo, en algún momento, si Claro, alguien lo ha hecho. claro. Hasta ese tipo de cosas ayuda un montón. Yo siento que si tú eres una persona vaga de pensamiento, vas a terminar atrofiando tu creatividad, te vas a quedar con un montón de ideas superficiales, porque sí propone ideas, pero son ideas que hay algo del factor humano, a ese aparato no le pasan cosas. Hay, o sea, la cultura dominicana toda la semana tiene una palabra, una expresión, un no sé qué, y nunca, o sea, Manus no domina eso al nivel que lo dominamos nosotros. Entonces, eh, no sé si, me imagino que a la velocidad que todo va creciendo, quizás llega un momento en el que va a la par, pero todavía no está ahí. Pero sí me ayuda a mí a llegar más lejos, más rápido. Tú sabes que es súper interesante. A veces las películas, en el caso de iRobot, Yo Robot, no sé Ujú. si te recuerda la parte en que Will Smith le pregunta a uno de los robots que si podía ser creativo, si podía crear arte. Y lo que hace en este caso el robot, es que le dice, ¿y tú puedes? Ujú. Entonces, es súper interesante como a veces le exigimos a la inteligencia artificial, en este caso, cosas que la mayoría de los humanos promedio no pueden hacer. Sí. Y tú puedes graduarlo también, o sea, como que una cosa que yo ha sido como una gran diferencia es que yo le digo, no me proponga ideas, cuestióname de las ideas que yo te doy, como dame preguntas interesantes, como, yo creo que podemos hacer que unos niños le hagan tal cosa. Entonces me dice de que, ¿y por qué tiene que ser un niño? ¿Por qué no una niña? ¿Y por qué tú que Entonces lo pongo a que me haga preguntas y provoca Muy una interesante. Tú conversación. sabes que en ese caso, me imagino que tú has utilizado el Google AI Studio, que tú le puedes ajustar la temperatura. Eh, o sea, utilizo Flow, utilizo el Lab Exacto. y veo, sí, pero Te da la opción de la temperatura. Obviamente, mientras más le sube la temperatura, más creativa se te pone, y mientras más le baja. yo no he usado Gemini de esa manera. Es con Gemini, Sí, sería, es sí, con sí. Gemini. No he usado Gemini de esa manera, pero mira, Ahora, tengo algo nuevo que pullar ahora. les voy a dar un tip Ujú, que puede bajarle el hype a algunos, a otros dárselo. ujú. Que lo primero que tengo que saber que cualquier idea que la inteligencia artificial te da está basada en un algoritmo probabilístico con todo el entrenamiento de millones de ideas que le Sí. dieron, que es lo más posible que en el mundo está sucediendo. Entonces, cada vez que tú le pides una idea, tú le estás pidiendo el contrario de ser creativo. Ser creativo se supone que tú haces algo o ser innovador es hacer algo pocas veces antes hecho. La inteligencia artificial siempre te va a dar soluciones muchas veces antes hechas. Claro. Entonces, uno le puede dar un uso contrario y decir, dame idea de tal cosa,
yo ver qué es lo mainstream, o Sí, lo que le dicen en literatura, el lugar común. Este es el lugar común al que llegarían la gran mayoría de creativos en el mundo. ¿Cómo yo me distingo de eso? Eso vendría siendo una ingeniería inversa. Exactamente. pero es que eso es lo que hace cualquier creativo, porque Sí. es que tú lo haces, nada sale de la nada, tú estás conectando cosas que te pasaron, cosas que tú viste, cosas que tú leíste, de todas formas tú estás haciendo lo mismo, pero eso lo estás haciendo con un montón de cosas muchísimo más grandes que tú. Son diferentes maneras de procesamiento similar. Que de hecho, con esa técnica de prompt, Mm. tú le puedes sacar cosas ilegales, así que tú tienes que tener cuidado con lo que tú le pides. Mm. Bueno, y también, sobre todo cuando son cosas que dependen de datos, muy temprano en ChatGPT, eh, cada vez se hace mejor, pero con el dibujo del periódico, por ejemplo, una vez me acuerdo, yo quiero que tú me digas 5 cosas súper como interesantes de Francisco del Rosario Sánchez para hacer un dibujo del Día de Sánchez. Y vino y me dijo, no, que Sánchez escribió el himno nacional. Digo yo, Se puso más "Eh, creativa de la cuenta. eso fue Emilio Prudón, eso no fue. Ay, sí, discúlpame. Yo dije, Ahora, sí, y si yo sí, hubiese publicado. ajá, sí, o sea, nada más yo mandarlo al periódico sería una vergüenza porque me van a devolver eso como que aquí es que tenemos ahí. Ya, Entonces, hay que tener cuidado también, hay que tener claro, claro. criterio. Retomando el tema del trabajo Mm. y, ¿verdad? Y los roles que utiliza, que hace la IA en el trabajo diario, ¿cuáles son esos 3 trabajos, yéndonos aquí a República Dominicana, que tú entiendes que están obsoletos? Que la gente está trabajando y no sabe que prácticamente están muertos. Bueno, yo no sé si hay uno que ya está muerto y que no lo sabe. Una cosa que tiene este país es que si bien estamos muy adelante, no es lo mismo que tú estás en el ojo del huracán. Entonces Claro. siempre como que tú puedes ver la ola un poco venir Sí, desde atrás. sí, sí. Eh, pero hay cosas como eso de los community manager, o sea, esa persona que su razón de ser postea cosas, escribir caption, hasta dar respuesta, Mm. todo eso puede ser un agente en una computadorita con no demasiada capacidad que lo va a estar haciendo muy pronto. Eh, pero no te puedo decir como, ay, tal trabajo ya desapareció, porque creo que todavía no estamos en ese punto aquí, por lo menos. Claro, claro. Ahí también es bueno saber una parte, que es que en cuanto a, para rescatar la parte técnica, algo muy interesante que tú dices es, en el fondo los seres humanos tenemos un proceso cognitivo creativo que es de agarrar de cosas que ya conocemos también. Claro. Pero hay una ventaja que podemos tener el ser humano por encima de la inteligencia artificial en ese mismo punto, que es que el contexto del ser humano no es tan finito como el de la inteligencia artificial. Digas, los modelos de inteligencia artificial son capaces de tomar un contexto X, pero nosotros los seres humanos estamos guardando contexto desde el momento, desde que estábamos en la barriga, Claro. desde nuestra primera experiencia de caminar, ya tú estás guardando un contexto. Y eso significa que cuando a ti te llega una idea, esa idea viene de lugares que muchas veces tú ni idea tienes por qué Sí. te trajo esa decisión de yo quiero tal color combinado con tal cosa, porque me da un sentimiento especial que no sé de dónde viene. Sí. Y es porque tu tía cuando tú tenías 5 años vino de Nueva York y tal cosa, una historia muy tuya, que entonces eso es algo que no le pasa a la inteligencia artificial. Entonces, en ese camino me gustaría saber cómo logras hacer esa mezcla entre tú e inteligencia artificial en tu trabajo de forma que tu esencia, tu contexto como ser humano se mantenga, pero al mismo tiempo le saque el mejor provecho posible a ese gran banco de informaciones mundiales que está metido ahí. Yo creo, sobre todo en el lado del arte, que es la respuesta de eso es la forma en la cual se desarrolla un estilo. Ay, tú ves los dibujos tuyos y todo el mundo sabe que son tuyos. Eh, ¿Cómo tú desarrollas ese estilo? Ese estilo es el conjunto de lo que yo puedo hacer y de lo que yo no puedo hacer. Yo llego hasta ahí, yo lo estoy dando con toda la gana del mundo y yo llego hasta ahí. Entonces, ese punto, seguro que mis dibujos de ahora son un poco mejor que los de hace 10 años o mucho mejor, pero siguen siendo míos. Entonces, lo que hay que en eso que a ti te gusta, porque es una combinación de lo que puedo y lo que disfruto hacer, porque
me puedo atrever a hacer otras cosas, a dibujar con acuarela, pero no me gusta tanto que dibujar como los materiales con los que igual yo dibujo. Entonces ahí es que viene eso, es una decisión de yo voy a seguir construyendo sobre esto, yo voy a hacer historias, yo voy a comentar actualidad, yo voy a hacerlo con humor y yo voy a hacerlo con estas caritas redondas. Entonces hay como una cosa un grupo de cosas que tú haces tuya y haciendo, se vuelve tu identidad. Claro. Que el AI va a estar all over the place, o sea, porque lo puede hacer todo y porque le piden hacer todo. No sé si llegará el punto en el que hay AI especializadas así. No, pero mira qué interesante que él lo mencione, porque la forma en la que el ser humano crea un estilo, que qué bueno que tú lo dices, Ujú. también es la misma forma en que la propia AI ha creado un estilo. Porque así como el ser humano crea a veces un estilo en base a tus limitaciones, que tú dices, mira, es que no me va bien con acuarela, la IA, con los modelos empezando de imagen, Sí. tenía ciertas Sí, distorsiones tú lo notabas. que se ha convertido en un Sí, estilo. sí. Y hay gente Distorsiones que o ahora le pide. perfecciones. Sí, Había un nivel de perfección que tú decías, Que no eso era es AI, un brillito, una cosa que tú decías, se nota. Y al contrario, normalmente cuando yo quería generar una cosa, yo le decía, pon lo que sea como una Polaroid, pon lo que sea como distorsionar un poco la imagen precisamente para dañarla, porque era demasiado bello, demasiado perfecto. sí, 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 sí. Sí, Pero que eso se ha convertido en un estilo. Ahora, hay sí, gente sí, que sí, le sí. pide a la IA estilos muy específicos que se han hecho virales, como que tú sacas imágenes que se nota demasiado que es IA, pero de la IA de los primeros modelos que fallaban mucho en video, que una cosa se transforma en Sí, otra, sí, sí. y todos esos errores se han convertido en un estilo, igual que el pixel art, por ejemplo, que es un estilo que vino también de limitaciones de la computadora. Tú tienes una cantidad limitada de píxeles y tú tenías un jueguito como Mario Bros. En el que todo se ve pixelado, era una limitación, pero ahora se ha convertido en un estilo. Y incluso no se queda la parte gráfica en la música actualmente. Yo Uf, sí, tengo sí, sí. conocimiento de productores que graban su producción súper digital, súper clean y pasan esa producción a una cinta y de la cinta la vuelven a pasar otra vez a la Sí, sí, sí. parte digital para que quede con Para el tener el sonido feeling análogo. del Ajá, sí, sí, análogo. sí. Es un estilo súper interesante. Yo creo que eso también va a pasar en el arte, o sea, va a empezar entonces a coger valor esta cosa que está hecha con lápiz, que está hecha a mano, que es en un papelito, que solo hay una. Yo creo que va a dar la vuelta y también va a tener mucho más valor ese tipo de cosas. Y ya yéndonos a la parte de la preparación, hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es la inteligencia artificial, desde la parte creativa. Entonces, desde la parte de formación, quiero saber cuál es tu opinión. ¿Tú entiendes que la universidad está formando talento de profesiones que ya desaparecieron o van a desaparecer? ¿Cuál es el camino según el punto de vista de Poteleche, de Pote? Miren, la verdad que no estoy consciente de qué se está enseñando en las universidades con relación a AI ahora. Sé que la conversación está y cualquier universidad ¿verdad? Que se supone que está preparando gente para lo que va a pasar, ni siquiera luego, lo que está pasando ahora, Sí. debería de tener la inteligencia artificial dentro de ese mix de información que se está compartiendo. Ojalá que lo estén haciendo. Ese siempre ha sido, Ujú. por lo menos, mi opinión. Entiendo que la inteligencia artificial debería enseñarse. Ya de hecho en China lo están haciendo de manera transversal, desde los niños en primaria, en kinder, hasta profesionales, por ejemplo, en el área de medicina. No es una tecnología quizá como las anteriores, la programación, que tú tenías que ser muy técnico, tenías que sentarte a programar, tirar código. Señores, estamos hablando que lo más importante para trabajar temas de inteligencia artificial es contexto. Y por eso hay tantas personas mayores de 35, 40 años tratando de aprender, porque lo más Sí. importante en este caso es tener contexto. ¿Y qué más contexto que una persona que haya vivido, por ejemplo, en el caso tú, Ujú, o yo mismo, que ujú. gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de Se tener ve una diferente ya. vida Ujú. ¿verdad? De diferentes puntos de vista? Sí, ojalá que le presten mucha atención a no solo como que utilizar, sino como convivir con la AI Mm. en el sentido de no recostarse por lo que decía ahorita, porque me parece súper peligroso el punto en el cual sea una herramienta de la cual la gente dependa tanto que o no aproveche o no desarrolle o hasta reduzca su capacidad de razonar, porque eso puede pasar. Es un músculo el cerebro y si tú no lo ejercitas, se te va a poner fofo. Yo diría que Ujú. no solamente va a pasar, está pasando. Claro. Actualmente incluso MIT
sacó unos estudios recientemente que dice que ya hay un proceso de decrecimiento del IQ en los individuos, pero esto no es desde ahora, esto viene desde los smartphones y ahora entiendo que con la inteligencia artificial eso se va a potenciar muchísimo. Sí. Y asimismo, quien sea que tiene curiosidad por hacer cosas que siento que, ah, por lo menos yo estoy en un momento como que la vida no me va a dar para todos los planes que quiero hacer, Sí, sí, sí. porque tengo como este playground de cosas en el que yo digo, ¿y si existiera una aplicación que haga tal cosa? Y yo puedo poner a algo a trabajar, a desarrollar, o sea, o sea, tengo que todo el tiempo como que contenerme a mí mismo de enfócate en estas dos cosas para el día de hoy. Porque se te ocurre algo y tú arrancas por ahí, tú ves lo rápido que tú llegas. Y cuando viene a ver, empiezo a investigar y a conocer sobre un tema que no conocía. ¿Y dónde dejé lo que yo estaba haciendo? Ajá, y era de que, espérate, tengo que volver a enfocarme. Pero eso, quien sea que tiene mucha ganas de hacer cosas y que al contrario lo ve como oportunidades nuevas, yo creo que también va a haber gente que van a volar con eso. Quiero hacerte una pregunta, antes de hacerte la próxima pregunta, y es si tú eres de la corriente de que ves la inteligencia artificial como más cosa positiva o negativa, porque Optimista o pesimista. exacto, optimista Eh, o pesimista. Bueno, yo soy optimista, pero es como la inteligencia artificial es como el mar. Yo lo disfruto mucho, pero hay que tener el respeto, porque es muy peligroso y es No, muy no, no, profundo. qué buena Sí. analogía. Yo lo surfeo, me meto Frase célebre. en el Abajo. exacto. No, 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 eso es, oye, me ponme de ahí a pavo. En el AI yo me meto en Tiahupu, así, me meto en un mazo de 25 pies, pero yo sé que me puede matar. O sea, yo sé que de verdad, y eso es como está ahora, pero sé que va a seguir Sí. siendo más intenso cada vez. Pero me meto y me doy mi ola. Sí, me gusta y me lo disfruto, claro. En este punto, después de hablar de las herramientas que tú utilizas, y vamos a poner el punto de partida de que empezaste, bueno, tú dices, empezaste a partir de Dalí. Ujú. De Dalí hacia acá, más allá del mercado, ¿cómo tú ves la IA? ¿Te ha hecho facturar más o menos o igual? ¿Te ha Mm. quitado trabajo? Em, bueno, sí, es muy probable que me haya quitado trabajo que yo no me dé cuenta. A lo mejor alguien quería hacer un diseño de una cosa que mejor dijo, lo voy a, déjame intentar si me lo da. Ay, mira, me lo dio. Eso puede haber pasado. Eh, pero yo siento que a mí me ha ayudado muchísimo con mi productividad. O sea, yo siento que yo hago más cosas en menos tiempo y llego más lejos. Ahorita, antes de empezar a grabar, decía la referencia del dibujo del periódico, que es quizá una de las primeras cosas con la que empecé muy recurrente a utilizarlo, que es que si yo voy a hacer una idea, eh, hay veces que lo puedo generar o sea, de mi cabeza, pensándolo, imaginándomelo, pero hay veces, gran parte de las veces, en la que busco referencias visuales. Tengo que hacer, y si son unas ideas muy, como que tienen muchos componentes, son dos cangrejos que están jugando basquetbol en una montaña. Entonces tenía que buscar, ok, déjame ver cómo son los cangrejos, déjame ver cómo han hecho los cangrejos en cartoon para verlo la forma más simple que se puede hacer. Déjame ver los basquetbolistas, déjame ver cómo son las canchas, qué tipo de canchas hay. Y tenía como que ir buscando referencias visuales hasta armar esto. Ahora yo le digo en Free Pick, dos cangrejos jugando basquetbol en una Ujú. montaña, tírame, vamos a hacerlo con estos cuatro modelos, me tira cuatro referencias y yo la hago en mi estilo, porque no me interesa, nunca lo hace exactamente igual que yo, ni me interesa porque también me divierte dibujar, entonces lo quiero dibujar. Eh, entonces sí, o sea, lo uso muchísimo, me ayuda a trabajarlo más rápido. Hay veces que son las 6 de la tarde y no tengo idea y me pongo brainstorm así y le pimponeo ideas y me ayuda a salir de ese hoyo creativo. A veces hay una noticia que yo sé que da para algo, pero no se me ha ocurrido nada a mí. Copy paste a la noticia entera. Mira esta cosa, a mí me parece, la gente en los comentarios está diciendo esto, y me pongo a hablar, o sea, y a mí me parece que esto está raro por esto, y sí, me ayuda esa conversación que yo puedo tener con alguien que no tengo que seguir hablando con él cuando no quiera, está ahí disponible, y nada, me ayuda a llegar a conclusiones. Claro. Ahora, ¿qué Ujú. tanto ha cambiado el alcance de tus proyectos gracias a la IA? Porque sabemos que si antes tú tenías que dedicar una semana a un proyecto, ahora en esa semana tú haces el equivalente a lo que antes te costaba un año. Y tal vez antes tú tenías un proyecto hasta con una compañía que tú le podías decir, mira,
yo te voy a producir una caricatura para este tema y va a ser la portada de tu libro. Ujú. Pero ahora tú puedes producir un libro ilustrado completo lleno de esa Claro. caricatura, probablemente vamos a decir que en una semana. Entonces, ¿cómo se ha visto afectado, ya sea en la parte laboral o hasta en la parte de proyectos personales, esa subida de alcance que tú dices, antes yo llegaba hasta aquí porque sabía que no me voy a pasar el año en eso, Sí. pero ahora tú dices, no, vamos a entregarte un libro completo, una historieta completa o lo que sea. Eh, Me ha ayudado muchísimo. Primero, por un lado, tengo que tener ese cuidado que decía ahorita de cómo están todas esas posibilidades, primero de no, qué sé yo, no entregar más de la cuenta, porque hay veces que porque puedo, quizá cuando viene a ver, hago un planteamiento más grande de lo que debería de ser. Ujú, Eh, pero también cosas un proyecto que tengo, que quiero presentarle a alguien y que en otro momento yo iba a tener que sentarme un par de días a formular un planteamiento, a buscar referencias, armar una presentación. ujú. Ahora con Manus, en un rato, yo tengo un PowerPoint que se ve bien, con el cual yo puedo decir, mira, estoy pensando en este proyecto, quiero reunirme contigo y te mando un documento que se ve oficial y que tiene, o sea, está organizado lo que yo quería decir. Entonces, por ese lado, es como tener un asistente súper eficiente con el cual avanzo cosas. Eh, Hasta ahora ha sido así, en gran parte de las oportunidades, cosas que a veces, qué sé yo, quiero hacer para la agencia. Queremos buscar un estilo de ilustración que es de tal forma. Y antes yo tenía que ponerme en Pinterest a buscar esas referencias y decirle al cliente que se imagine cómo va a ser eso en esto, porque vamos a tener que contratar un ilustrador que hace ese estilo. Ajá. Eh, y ahora, ahora yo te lo genero de una vez. No, vamos a hacer esta cosa que va a estar tatuado en la piel de un cerdo, no sé qué, y tú lo haces. Eh, Hay un montón de cosas que te ayudan. Una pregunta muy interesante también. Tú como, vamos a decir, experto en la parte visual y creador de dibujos y arte gráfico, la IA está erosionando uno de los activos más importantes que tenía el Internet hasta hace pocos años, Ujú. que era la credibilidad, que era la parte de tú creer, mira, no, eso yo creo, Mm. esa persona o esa conversación lo es. Es real, sí. Y nos damos cuenta que a partir del 2019 a la fecha, en la creación de deepfakes ha crecido en un más de un 900%. Ya tú no puedes distinguir entre si una foto o un video, incluso una voz es real. Ujú. ¿Cómo tú ves a corto o mediano plazo esta situación en cuanto no solamente a tu trabajo, hasta tú como padre, que quizá puedes recibir una llamada en algún O momento? como hijo. Yo O creo que como una de hijo. las primeras cosas que pasa es tú ves a mi mamá, a mi suegra mandando cosas, señores, hay que tener cuidado, miren esta. Y tú no, mami, eso no es verdad, mira, eso esto, mira, dice aquí, esto. Sí, estamos en un momento súper vulnerable. O sea, súper vulnerable, te pueden, lo que sea, pueden mandarle un video a mi mamá, a mí, o diciendo, sí, mami, mándale dinero a esta gente. Lo que sea, puede pasar un montón de cosas. Es peligrosísimo por ese lado, porque toda la gente que están dispuestos a hacerlo mal hecho, tienen esa tecnología en sus manos también y están viendo todas las oportunidades, así como yo lo estoy viendo creativamente por un lado, Ujú. la están viendo por ese lado, segurísimo. Y es súper Ujú. peligroso tú ver que te manden una foto. Es tan sencillo, señores, como simplemente ver, tú subir una foto a tu Instagram, Facebook, donde sea, y cualquier persona malintencionada agarrar esa foto y hacer o un montaje o tomar la voz Sí, ya y está mandar pasando con Nuria, hicieron algo y, los otros y, días. y mandártela a ti. Entonces, el FBI, yo vi algo muy interesante que propuso, que le recomiendo a los que nos vean y nos escuchen, que lo hagan con sus familias, que es que utilicen una palabra clave. Qué Una bueno. palabra clave, ya sea si tú sientes que de una u otra manera eso que te están diciendo o que te están pidiendo no es, Ujú. tiene la mínima duda, antes de tú verificar, pídele la palabra Pídele la clave. parada, claro. Y bueno, hablando de los peligros, eh, vamos a ver, hay un peligro en tu marca, tal cual, porque ¿qué pasa? Es bueno cuando tú le sacas el jugo a tu marca, cuando tú le pones tus ilustraciones y le dices, créame una igual, está excelente, pero ¿qué pasa cuando otro hace Sí. eso y de repente se están haciendo viral por ahí una persona con dibujos
a tu estilo, Sí, que fue también lo que pasó con el estudio Ghibli, que sí. empezaron a comentar que si había demanda, que si no. ¿Cómo tú ves esta parte del derecho de autor respecto a tus creaciones y el miedo tal vez a que en algún momento salga algo de un estilo que tanto te ha costado a ti y de repente el Construir mundo antes del entero sueño, te claro. Ujú. viral que todo el Eh, mundo sube cosas estilo poteleche? Mire, yo creo que eso es algo a lo que estamos expuestos los creadores de toda forma, eh, de que visualmente hagan cosas igual. En el caso mío, yo siento que no hay nada que yo pueda hacer, es inevitable. Si sucede, claro que me voy a sentir mal, pero más que el estilo visual, usualmente cuando me buscan a mí tiene que ver con un sentido del humor, con unas ideas. Entonces, puede que un AI haga un estilo visual similar, pero posiblemente no recree las ideas como yo lo hubiera hecho. Pero no sé, eso ahora mismo el futuro es incierto, puede que también llegue hasta ese punto. Esos son esa es la parte profunda de ese mar y oscura en la que da miedo pensar en ella, porque ahí es que el submarino hace... ¡pra! ¿Tú eres de lo que demandaría o de lo que dice, bueno, el mundo llegó ahí, no tengo nada no, que demanda, hacer? demanda. Hay que No, ¿Qué tú todo depende de quién es que lo hace. O sea, porque, por ejemplo, hubo un momento en Instagram, mis ilustraciones empezaron a hacerse como más populares en Instagram, desde el 2011. Y hubo un momento que había un muchacho que empezó a subir muchos dibujos, muchos dibujos, muchos dibujos que eran evidentemente tomados de los míos. calquear. Sí, sí, eran muy iguales. Habían incluso como que hasta posiciones, situaciones que se ve que él combinaba cosas y hacía otros diálogos. De nuevo, las ideas eran diferentes, pero tú notabas. Y gente me lo mandaba. Mira, hay que tirársele del tipo. Y me puse como a investigar quién era. Y era un chamaco. Entonces yo le digo, él dijo que yo hacía dibujos de Mafalda y de Calvin and Hobbes también. O sea, si yo hubiese tenido Instagram cuando yo estaba niño, lo iba a subir. Claro, Entonces, claro. si él no se está haciendo rico con eso, él está practicando y está desarrollando su talento, tomándome a mí como referencia. Al contrario, para mí era un halago. Claro. Claro. Y, y ni sé dónde está ese muchacho ahora, ni siquiera, o sea, creo que en un punto paró de hacerlo, habrá seguido con su vida, quizás él no estudió nada relacionado a arte, pero lo hizo. Entonces, de nuevo, todo depende de dónde viene eso. Amiguito Si, calqueador, ¿dónde estás? ¿dónde está? Que de hecho en el Renacimiento, en la era del Renacimiento, eso era un negocio interesante, Mm. porque se daba que creaban talleres de pintura, muchos de esos autores que uno conoce, ay, que tú dices, ¿cómo en su vida esta persona dejó tantas pinturas? Tú podías tener un Claro, taller de es un pintura en el que taller. tú contratabas a personas que tuvieran un estilo muy parecido al tuyo, tú le dabas la directriz, las ideas, mira, tú me vas a dibujar esto así, Claro, tú y le lo podías dar hacía. algunos toques finales y firmaba. Entonces, cuando viene a ver, ese muchacho lo podía contratar tú mismo y Claro, producir dibujos de producir. poteleche a más Sí, cantidad. entonces, pero obviamente si Apple saca una campaña con los dibujos de Punto Leche, ahí estoy yo, miren, un abogado. Claro, porque todo depende del contexto. Sí, hasta ahora no ha sucedido que Apple me plagie. Sí, sí. Sería bueno. Sí, ¿verdad? Ojalá. Esa demanda Exacto, eso te estaría caería bueno. bien. Tú Ujú. sabes que yéndonos ahora a la parte del contexto otra vez local, que yo sé que tú eres un tipo muy nacionalista, que amas a tu país, si nos vamos a esa parte de entender lo que es una colonia digital, que nosotros lo somos, Ujú. porque no estamos todavía en el punto de desarrollar tecnologías, no tenemos la capacidad ni de estructura, ni a nivel de capacidad en cuanto a lo que es la formación de esos profesionales, Ujú. pero sí estamos en el camino, porque se están haciendo los esfuerzos, tanto como el acuerdo con Nvidia, como De la Google. estructura exacto, de Google, que la vemos súper positiva, por cierto. Si tú tuviese la oportunidad y tú fueses el presidente de la República, Ujú. ¿qué haría Poteleche para que República Dominicana dejara de ser la colonia digital que actualmente somos? Tú sabes, cuando tú me enviaste las preguntas de referencia, yo decía de que, ¿cómo yo voy a responder esta pregunta? Es tan grande, es como una cosa, como que, no sé, yo siempre eh, he como peleado desde mi trinchera y nunca me imagino tomando ese tipo de posiciones.
pero yo creo que yo provocara lo mismo que estoy tratando de decir que debería de suceder, que es que más personas tengan acceso no solo a las herramientas, porque casi que todo el mundo tiene acceso a ellas, sino acceso a este entrenamiento de pensar productivamente, de no atrofiarse, porque si tenemos deficiencia educativa ahora, imagínate cuando más de esos niños que quizás no lo ven en su contexto, la importancia de pensar Claro. profundamente, ven una manera de pensar menos profundamente, es peligrosísimo. Entonces yo pusiera mucha atención a eso, que al fin de cuentas es poner atención a la educación en el contexto de ahora. Creo que sigue siendo eso, aunque es una respuesta como básica, sigue siendo una manera importantísima de que no seamos una colonia, sino que seamos una Claro, potencia. claro. Ya saben, señores, 2028, Poteleche, ministro de Cultura. ¿Tú te imaginas? Ministro, tú deberías, ministro de Cultura, Poteleche, señor. No, debería de ser gente así, que quedara como, Claro, como claro. en ese tipo de El ministerio. tipo del pueblo. Ujú. No, claro, Ya, ya. claro, o sea, gente que ha explorado la cultura de diferente manera y que la comprende de adentro. Entonces, si no vamos a que la IA nos está quitando ese peso técnico, ¿qué habilidad se quedaría siendo premium? Bueno, ahí vuelvo a eso de hacer cosas con las manos. Creo que sí, vuelve y da la vuelta a eso de que va a ser una novedad, una persona que de verdad puede hacer algo con sus manos desde cero. Ujú. Eh, Hay cosas como tocar una música en vivo. Tú puedes generar una banda en AI que genere muchos plays en YouTube y cosas, pero la sensación de una banda tocando en vivo es una cosa que tiene un poder muy particular. Claro. Eh, Creo que eso, o sea, hay un montón de cosas que van a ser difícil de sustituir hasta, hasta un stand-up. O sea, hasta una gente que tiene la capacidad de contarte las cosas cotidianas de una manera diferente. eh, no sé si que te pongan una pantalla o un holograma va a generar lo mismo. Entonces, yo creo que al final ese valor de lo humano sigue estando ahí. Ahora, hay algo, una comparación que podemos hacer a que actualmente usamos tecnología para hacer arte en los diferentes niveles. El pincel es una tecnología, el lápiz es una tecnología. Y en algún momento, tal vez, si alguien antes pintaba con el dedo, al pasar al lápiz se sintió que no era lo mismo, Genial. porque ahí no está mi huella digital, porque hay algo interfiriendo entre el papel y mi... Claro. Entonces, Ujú. ¿tú ves que en algún futuro, sea lejano, sea cercano, la tecnología de la inteligencia artificial se va a ver como el lápiz en el sentido de que no opaca la creatividad? O sea, que lo usamos como herramienta que está intermediándolo todo, sin embargo, ya se ha vuelto como un estándar que por encima de lo que ella hace podemos identificar el factor creativo. Mira, yo creo que sí, va a ser, o sea, va a formar parte. Ayer yo tuve en el lanzamiento, un lanzamiento que hicieron del equipo nuevo de Samsung, valga la cuña. Y bueno, me sorprendió muchísimo porque la verdad uno está acostumbrado a este tipo de cosas que te dicen la cámara va a ser más potente, Mm. pero uno de los factores que trae el equipo nuevo es que trae el AI agentizado dentro del teléfono. O sea, ya no es que ya lo tenía, por ejemplo, cosas como Gemini, que te genera, ponme una gorra, ponme el cabello largo, este tipo de cosas. Ya de lo que hacia donde se dirigen es, mira, estas 25 fotos que yo te tiré, ve meditando un videíto en CapCut con esto y póngale una música de tal manera en lo que yo llego allí. O sea, ya tú lo estás usando como agente. O estoy hablando de una cosa y están hablando en el grupo, ¿qué tal si nos juntamos el miércoles? Ay, sí, vamos a juntarnos el miércoles. La cosa te empieza a decir, no, pues, el miércoles tú tienes una cosa, acuérdate, Ujú. en el medio de WhatsApp. Pero qué interesante. Ya está empezando. Entonces, ya esas son las herramientas que están de que aquí. Ujú. Va a llegar un punto en el que ese agent que vamos a tener todito en el teléfono forma parte de la vida. O sea, ya no es ChatGPT que tú tienes que sentarte a hablar con él, Ujú. ya es una cosa que forma parte de tu Se ecosistema. vuelve invisible. Sabes que le tengo una pregunta a los dos, Ujú. porque los dos son creativos. Tú eres músico y tú eres hasta humorista. Cuando la IA te quite la capacidad de crear humor, en tu caso de crear música, a ti de crear dibujo, ¿qué te motivaría
a seguir creando. No, pero es que eso es lo que pasa. La IA puede crear todo lo que ella le dé su gana, pero no me va a quitar a mí la capacidad ni las ganas de crear cosas. Eso se va a volver madura, se va a volver Mm. como la unión de todos los artistas del mundo juntos. Pero yo no Que, voy a... Ajá, que tú estás en la primera generación. Que claro. todo, estamos utilizando ahora mismo Ujú. la peor IA que se va a utilizar en la historia. Claro, claro, exacto. O hemos pasado de la peor a la que está ahora, pero lo que te digo es que no importa qué tanto eso avance, yo no me imagino que a mí nunca se me va a quitar la gana de dibujar y hacer cosas. Eso no creo que va a pasar nunca. Y de hecho, mencionaba ahorita que la tablet se volvió algo muy importante en mi vida, pero en el último año y pico he utilizado muchísimo más papel por, nada, por placer, porque mierda, que me encanta. Y voy a una papelería y cojo dos marcadores que me gustan y lo uso para nada, cosas que nunca subo, que son solo para jugar conmigo. Recuérdate que tú eres vieja escuela ya. Claro, completamente, completamente. Pero si tú supieras que eso no sigue siendo parte de lo que hacemos. Claro. He estado haciendo, por ejemplo, los encuentros de dibujo, unas reuniones que estoy haciendo en Galería 360 y hay de todo. Hay niños, que los niños pues obviamente siempre juegan con, pero hay un montón de Gen Z veinteañeros que son esa onda Comic Con, que esa gente le gusta dibujar en su libreta. O sea, algunos también usan tablet, pero creo que siempre va a estar como esa gente que no van a parar de hacer, por lo menos hacer. A lo mejor lo voy a hacer con herramientas Sí. digitales, pero eso de yo tener una herramienta con la cual yo estoy generando algo es un feeling Tú muy... sabes que hay un boom súper Ujú, interesante de las nuevas generaciones, empezando por la generación Z, de reciclar y adoptar todas esas tecnologías como los vinilos, como ujú. la música 80s, 90s, Claro, que hay un cierto renacimiento de esas tecnologías y ese arte que nunca estuvo olvidado, ¿verdad? Pero está ahí, claro. pero que nosotros los millennials quizá no le dimos tan duro como le están dando ellos ahora. Eso a mí me parece que, o sea, nunca las cosas vuelven exactamente como antes, pero, pero creo que hay rituales y cosas que van a volver. O sea, hasta con la misma música, como que antes yo me gusta coleccionar vinilo, compro vinilo y parte es eso. Primero, esta persona me parece que hicieron un trabajo increíble. Mm, Yo quiero como ser parte de lo que le agradece por hacer esa música. Yo voy a comprar su disco. mm, Y lo otro, el ritual. Yo quiero oír el disco entero. Ahora tú, está la cosa de que tú conoces tal canción, Ajá. pero tú no oyes el disco. A mí me gusta claro. oír el disco entero. Entonces, tengo esperanza en el universo, en el mundo, de que van a recuperarse esos rituales porque son cosas que tienen un valor. Bueno, en mi Mm, caso, para responderte a eso, yo soy de la gente optimista con la IA y yo por eso, desde mi perspectiva, una gente como Poteleche no va a quedar nunca sin trabajo. Ujú, ¿Por qué? Porque haciendo una analogía rápida, lo que pasa es que la gente se encuentra muchas veces a los millonarios tacaños. ujú. mm, ¿Pero por qué? Porque esa persona se ha acostumbrado tanto a pensar de una forma en la que todo tiene que ser medido para obtener ganancias y no perder por perder. Es como que llega un punto en el que tiene tanto dinero que incluso si lo intentara malgastar, no lo puede malgastar, mm, pero ya su mente está hecha para no malgastar. Entonces, ¿qué pasa con el creativo? El creativo, y bueno, no solo creativo, sino el artista que se ha educado en el arte, se ha tenido que acostumbrar a poder ver un proyecto en pañales, a no juzgarlo demasiado todavía porque sabe que está en pañales, a sostener la idea durante suficiente tiempo como para que se vuelva una realidad mm. y a luego verlo crecer y Right. salir de sus manos como un hijo, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú tienes esa disciplina, lo que cuando tú tienes herramientas de inteligencia artificial que te facilitan la cosa, la diferencia es que el creativo, el proyecto que le tardaba una semana antes, tenía un efecto que ya sabíamos, mira, eso se ve una semana de trabajo puesta ahí. Ahora la IA nos da una perspectiva rara porque tú dices, ay, tiene que haber habido un año de trabajo, Ujú. pero esta persona tuvo la disciplina de durar una semana. ¿Qué Claro, está pasando con mucha gente que tiene herramientas con esa capacidad ahora mismo con IA y como quiera, no le dedican la semana? claro. Pueden hacer lo que antes decían que no lo hacían porque le tomaba un año. Ahora te toma una semana y esa semana no se la dedican. Eso pasa, eso decía, el que no hace, no hace. O sea, porque hay gente que me preguntan, yo TikTok, por ejemplo, que nunca lo he utilizado mucho,
con AI, yo dije, bueno, esto es lo que voy a hacer. Yo voy a hacer experimentos de AI para subirlo en TikTok. Y hago cosas, genero música, genero. Y mucha gente me ha preguntado, Mirkin, ¿y cómo tú hiciste eso? Y yo, mira, cogí tal noticia, generé un prompt, hice esta cosa, generé una canción, y le cuento con los links. Mira, esto en esta página, esto en esta. Tú le preguntas a la semana, no han hecho nada. Tú le preguntas al mes, no han hecho nada. Y tú di que revelando tu secreto y que mira, te di toda la Sí, es herramienta que para está tú ahí, volverte están ahí, el hecho. están ahí. Y no lo vas, Sí, sí, sí. no lo vas a hacer. Pero por otro lado, en Modafoca, en la agencia, estamos volviéndonos locos, hay una idea de un videojuego que lo teníamos estancado hace un tiempo y en este año eso ha avanzado, está casi ready. Hay 2 aplicaciones, hay un montón de cosas de que, mira, que no podemos hacer una herramienta de acción cívica de esta manera. O sea, como que al contrario, ahora hay más brazos en el pulpo abierto aquí. Sí, sí, sí. Siguiendo la parte filosófica, porque esa es una de las partes que más me gusta de la inteligencia artificial. Puede ser geopolítica, política, filosófica, y siguiendo en esa parte que me encanta filosófica, ¿qué opinión te merece la superinteligencia? Esas ganas del humano crear ese Dios digital del cual, no sé si tú has visto noticias recientes, renunció uno el encargado de seguridad de OpenAI y también de Anthropic. Wow. Todavía Es- no he visto esa noticia, pero el problema es que esa ambición, vamos a decir, ese ejercicio de esa gran capacidad de procesamiento, me sorprendería mucho que fuera para el bien mundial. O sea, usualmente ese tipo de objetivos se persiguen o para Guerra. recursos militares, exacto, recursos militares o farmacéuticos o cosas que trascienden la diversión o trascienden el bien mundial. Entonces ahí es que me preocupa. Que de hecho las armas que se están utilizando en las guerras actuales ahora mismo, no necesariamente las que están haciendo más daño son explosivas, sino son algorítmicas. En el caso de Bueno, Palantir, Ujú. que es prácticamente el cerebro de la guerra de Ucrania y Rusia. En el caso de Israel también. Sí, 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 sí. ahora, la computadora tuvo inicios parecidos. Con la computadora inició a desarrollarse para fines militares, hasta que luego ya se tiene la tecnología, el lenguaje binario, todo esto, y empezamos a ponerlo más pequeño, hasta que se termina volviendo algo comercial. Entonces, podría pasar Sí. también que aunque al principio el fin no sea el mejor, Ujú. luego tal vez se beneficie mucho la humanidad de. Hay que ver qué nos cuesta ese proceso hasta llegar a la domesticación de esta superinteligencia. Hay que ver qué va a pasar ahí. Ujú. ¿Sabe, Pote? También nos Ujú. gustaría que tú le puedas compartir a todo el que nos Ujú. está viendo o escuchando alguna de tus herramientas, esa herramienta Oh, que claro. Pote utiliza para ser lo eficiente que es y ayudarte a ser Ujú. el profesional, ¿verdad? Ujú. Que tú eres. Bueno, quizá todavía no me he despegado 100% de ChatGPT. Sigue siendo una herramienta súper Yo te voy poderosa. a decir algo. O sea, he soltado la suscripción como 3 veces y siempre vuelvo. Y vuelve, sí, sí. La verdad es que es una herramienta muy Con poderosa. esta última actualización, Ujú. 5.2, está Ujú. increíble, de verdad que sí. Sí, sí, sí. Eh, FreePic, bueno, perdón, para seguir por la misma línea de ChatGPT, Manus. Empecé a usar Manus el año pasado y me encanta que es como menos complaciente que ChatGPT es como medio lambón. Entonces creo que con Manus como que yo siento que es un poco más retador creativamente y es bueno haciendo presentaciones, hay una serie de cosas que me ayuda, me avanza muchísimo. Eh, Ay, perdón que tú digas, ChatGPT como tu mamá y Manus como el jefe. O sea, que más exacto, todo lo que sí, tú le sí. enseñas, wow, Ay, pero qué. wow, qué bueno que estás pensando en esto, sí. Y, y FreePic, a mí me parece que FreePic es a la creación de imágenes y eso como Netflix al servicio de streaming. Es como ellos tomaron todo lo mejor y están haciendo sus sistemas. Hay muchas páginas que conglomeran los diferentes modelos de generación de imagen y de video, pero yo siento que FreePic tiene la mejor manera de ejecutarlo. Y incluso yo prompteo una cosa directamente en Gemini y no me da el mismo resultado que si lo prompteo en NanoBanana a través de FreePic. Ujú. Algo esa gente está haciendo que lo están haciendo muy bien porque los resultados son muy buenos
y tienen esquemas de automatización poderosísimos. Entonces, FreePic lo recomiendo mucho. Uso Eleven Labs para generar voces. Sí. Buenísimo. Tiene varias voces. Incluso tiene una voz de un dominicano que se siente como un manín de nosotros. Mira qué interesante cómo tú puedes utilizar una tecnología que perfectamente puede ser utilizada para el mal, Claro, claro, claro. Sí, sí. tú la utilizas para el bien, o sea, Sí, sí. para tu trabajo. Sí, sí, la verdad que definitivamente todo puede ser usado para el Claro. mal, la verdad. Sí, El mal es más proactivo, por eso se siente más. sí. Pero hay una página que se llama AI Music Factory que la uso para generar canciones. Algunas cosas que están en TikTok le he hecho con eso o demos de jingles o cosas así. Es muy buena generando música. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hay así? Creo que ese es como el ecosistema de... No, tú que lees en tu ecosistema. Bueno, lo he pullado, he hecho eso de generarme un podcast con estos temas y Sí. es una locura. La Sí, verdadera navaja es una suiza locura, del sí. AI. Sí, Ahora, también ay Dios, ¿cómo que se llama este? El que se mete a la reunión y toma notas de voz. Meet. Ajá, el que está en Meet, creo que es Meet o es Fire, no, bueno, pero es Firefly, no, Firefly es lo de Adobe, pero sí, en Meet. Mm. Eso también es súper útil para generar esas minutas de las reuniones. Y, y sí, yo creo que sea como ese el ecosistema. He puyado otras cosas. Midjourney lo usé por mucho tiempo. Por no estar pendiente se me renovó la suscripción y fue un fundazo. Pero yo siento que ya con FreePic tengo todo lo que necesito por ese lado. Mary, de casualidad, tú has intentado, en caso de que no, igual lo menciono para que puyen los televidentes, teleoyentes, bueno, ha intentado interfaces como la de Comfy UI, que son, si no he escuchado de ella, es como tú haces programación visual y tú puedes crear cadenas de proceso en la que tú llamas Nano Banana, pero varias veces. Es como que tú puedes decirle Nano Banana, primero genérame los diferentes ángulos de este personaje. Luego tú conectas eso con un resultado. Ahora con este personaje, pónmelo en este fondo. Ahora con esto, genérame el video. FreePic tiene una parte que se llama Spaces, donde tú haces Se hace flujos. esos flujos de trabajo. Entonces, sí, la verdad que por eso que te digo que me funciona muy bien. ¿Alguna recomendación de manera con la que tú estructuras los prompts? ¿Algún truquito que tú quieras compartir? Bueno, de un momento para acá, en FreePic, yo puedo promptear casi como hablar con ChatGPT, o sea, le hablo como muy normal y me da buenos resultados, pero muchas veces lo que hago es que entonces le pido a ChatGPT o a Manus que me genere un prompt para ponerlo en FreePic cuando no, cuando me está dando brega el resultado y eso me saca muchas veces del hoyo, como que háblense entre ustedes, las máquinas. Sí, sí. Y a veces, bueno, tomar una referencia, quiero una cosa que se vea dramática y no entiende el dramático que le estoy diciendo. Bueno, pienso, ahí viene la parte de la experiencia humana. Pienso, pero digo dramática como Saving Private Ryan, Sí, sí, sí. como y le pongo una escena de la película, ok, y ahí quienes son, hay muchas veces que gente que son fotógrafos o algo así, no se le ocurre y cuando se lo digo, le vuela la cabeza como, tú sabes de cámara, de lente, de cosas, Claro, dile claro. con tal lente, con tal película, con tal cosa, dile todo eso que lo va a entender, con tal luz, que me pongan tal luz, dile todo eso que lo va a entender. Yo creo que es un principio súper interesante a la hora de tu crear prompts, Ujú. el tema de utilizar lo mismo que estaba diciendo Hermes hace un momento, el tema de la ingeniería inversa, que al final son Sí. cosas que ya existen. Si Sí. tú sabes ponerle ese input, seguro que tú vas a sacar lo que tú Claro, necesitas. que de hecho es ingeniería inversa, pero es como vamos y volvemos, porque ella fue creada así. Sí. Ella fue creada a través de muchos input y muchos output. De si este input te lleva este output, cuando yo te doy este nuevo input, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál sería el output más probable? Entonces, básicamente tú lo que es como tú llegar un poquito a lo que está detrás de cómo ella se generó, porque a ella le pusieron esa información de con qué lente está grabado, de con qué luces se están usando, se lo pusieron para que ella tenga esa inteligencia. Claro. Entonces, cuando tú se lo pides, Directamente. ella Claro. dice, vamos a agarrar ese conocimiento y ya dátelo. Y una cosa también que muchas veces hemos hecho en este último año y que me, me parece una manera interesante de usarlo es
como mixto AI y manual de que hicimos una serie de personajes para un cliente que se llama Sweathead, un planificador estratégico australiano. Y todo el proceso fue como que hacíamos unos bocetos, lo metíamos en AI a que como que perfeccionara o hiciera versiones de eso, elegíamos uno que nos gustaba, pero que le faltaban cosas, lo metía de nuevo en la tablet y dibujaba y modificaba cosas, Mm. volvía y lo metía, y ese ping pong resultó como una cosa que Wow. fue de verdad como un trabajo colaborativo, porque Sí, sí. yo con lo que tenía sentía que podía tener como algo más interesante y también unificar estilos, porque estábamos 3 personas con 3 estilos diferentes, trabajando, haciendo cada uno nuestras ideas, y después se unificaron esos estilos y se salió con un producto de nuevo rápido, Ujú. muy, muy potente. Tú sabes que es Ujú, súper interesante la conversación que hemos tenido en el día de hoy, porque en el día de hoy tú ujú, no eres un experto, vamos a decir, en programación, ujú, no eres un técnico en software, ni nada que ver. Sin embargo, fíjate el conocimiento y el manejo que ujú, tiene en el área de inteligencia artificial. Y esto al final es inteligencia artificial. Yo entiendo que es la democratización del conocimiento en su máxima expresión. De verdad que ujú, para nosotros ha sido un súper placer tenerte en la academia, en DI ujú. Academy. No sé, Hermes, si tú tienes algo más que compartir, pero de verdad que me siento súper satisfecho. Espero tenerte de nuevo, que tú vuelvas. A la orden, a la orden. A mí este tema de verdad que me apasiona mucho y les agradezco la oportunidad de hablarlo y ojalá que lo aprovechen. Si usted llegó hasta el final de este video, ya seguro que sabe más que una gran parte de la población. Sí, 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 sí. Y eso es también importante porque estamos súper temprano en esto. Como que de verdad, quizás si uno está, eh, como estoy yo, que hablo mucho de eso con la gente que tengo alrededor, y uno piensa como que todo el mundo está Sí, metido todo en el esto, mundo, pero no, de verdad es una parte todavía muy pequeña. Y de esa parte pequeña que habla, son muy pocos los que han profundizado, que eso es un terreno muy fértil para oportunidades. Claro, Ujú. no simplemente también llover sobre mojado con el agradecimiento porque realmente vale la pena y bueno, que vean el ejemplo de Ujú, cómo una mente débil con poca información es fácilmente reemplazada, pero una mente creativa como la de Poteleche, mira cómo ujú, agarra y ve la creatividad en las herramientas y potencia su trabajo y de repente está haciendo cosas más increíbles. Entonces, una motivación desde siempre, yo reitero, se lo dije fuera de cámara, le tengo mucha admiración y lo sigo desde ok. mucho antes de tener agencia o lo que sea. Y nada, muchas gracias, Poteleche, ujú. por acompañarnos. Para cerrar con una analogía, básicamente estamos viviendo actualmente lo que es un banco de neblina en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Todas las semanas salen tecnologías nuevas, pero asimismo como estamos en un banco de neblina, puede ser que tú patees y te tropieces con una piedra de oro o de diamante. Así que de verdad, muchísimas gracias por seguirnos hasta el final.